día para este video voy a realizar una práctica extra, pero antes, para esto debemos de conocer dos conceptos fundamentales. La primera es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la intensidad que recorre un circuito que es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito, lo cual quiere decir que el voltaje que va a recorrer en un circuito va a ser igual a su intensidad por la corriente. Además que su fórmula es, como ya dije, voltaje medida en voltios va a ser igual a su intensidad de corriente, que es medida en amperios, por su resistencia, que es medida en ohmios. El siguiente concepto es el concepto de potencia eléctrica, el cual es la proporción de la corriente eléctrica que se transfiere en un circuito eléctrico por unidad de tiempo. Eso quiere decir que es la cantidad de energía eléctrica que se genera o disipa un elemento durante un periodo de tiempo. Para la siguiente práctica extra tenemos el siguiente problema. ¿Cuál es la energía consumida en 2 horas con 45 minutos en total por las cargas 1, 3 y 5 y 8? Evidentemente aquí tenemos un problema de circuito eléctrico mixto. A un lado tenemos lo que vale en cada una de sus resistencias y por debajo tenemos lo que vale el voltaje total. Para empezar a resolver este tipo de circuitos siempre es necesario analizar el circuito que tenemos. Entonces, primeramente vemos que aquí tenemos tres resistencias colocadas en serie, las cuales podemos juntar en una sola y crear una resistencia equivalente. Aquí también tenemos el mismo caso, son dos resistencias colocadas en serie que pueden llegar a formar una sola. Además, aquí tenemos otra resistencia, que la resistencia 3 estaría en paralelo con la nueva resistencia, la cual la podríamos juntar. De eso mismo, también tenemos la nueva resistencia que se podría formar y aparte se podrá juntar con esta, ya que quedaría en serie de igual forma. Y esa resistencia nueva que se podrá originar quedaría en paralelo con esta resistencia 5. Siempre hay que recordar que el orden en el que se reduzcan cada una de las resistencias no difiere en el resultado final, por lo que teniendo eso en cuenta podemos empezar. El primer paso que vamos a hacer es reducir las resistencias 3 y 4 como se muestra en el siguiente diagrama. Como vemos y como ya había comentado aquí, tenemos dos resistencias de serie, por lo tanto es fácil realizar su reducción, obteniendo una nueva resistencia que la denominaremos resistencia A. Después reduciremos las resistencias 8, 9 y 10, obteniendo una nueva resistencia denominada resistencia B. Realizando los cálculos de las fórmulas, nos da igual a que la resistencia A es igual a la resistencia 4 más la resistencia 6, y eso nos da un valor de 11 ohmios. Y la resistencia B nos da un valor de 19 ohmios. Después lo que vamos a realizar es reducir estas dos resistencias, ya que las tenemos en paralelo y evidentemente es fácil reducirlas, obteniendo una nueva resistencia que se denominará resistencia C. Realizando los cálculos de las resistencias en paralelo, dice que 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia de A. Sustituyendo los valores, eso nos da un resultado de 1.32 ohmios. Después nos tocará realizar la reducción de estas dos resistencias, lo que es RC y R7, teniendo una nueva resistencia denominada RD. Realizando los cálculos y sustituyendo la fórmula, tenemos que RD es igual a RC más R7, ya que estas dos están en serie, por lo que su resultado son 16.32 ohmios. Además que aquí también podemos reducir la otra resistencia, bueno, estas dos resistencias, ya que las tenemos en paralelo. Estas dos resistencias son RD y R5. Esa nueva resistencia se denominará RE y sustituyendo los valores en la fórmula significa que RE es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre RD. Sustituyendo los valores obtenemos que RE
nos da un resultado de 1.78165939 ohmios. Después sabemos que teniendo estas dos resistencias en serie, la podemos convertir a solo una, la cual denominaremos RF. Sustituyendo, RF sería igual a RE más RB. Sustituyendo sus valores, obtenemos que RF es 20.78165938.9 ohmios. Ahora, teniendo en cuenta que RF y R2 están aquí juntas, la podemos reducir en paralelo. Estas dos no se pueden juntar ni en serie ni en paralelo, debido a que la energía pasa por aquí y se distribuye directamente acá y retornaría aquí en este nodo. Entonces, reduciendo estas dos, obtenemos una nueva resistencia denominada RG, y RG va a ser igual, como están en paralelo, es 1 sobre 1 sobre RF más 1 sobre R2, lo cual, sustituyendo los valores, nos da una respuesta de 7.192772801 ohmios. Me quiere dar... Obteniendo el valor de RG, ya nada más nos queda realizar la suma de estas dos resistencias, que sería la resistencia total. La resistencia total sería R1 más RG, ya que están las dos colocadas en serie, y nos da un valor de 23.142772801 ohmios. Y obteniendo la resistencia total y conociendo su voltaje, que son 240 voltios, podemos obtener la intensidad total con la fórmula de la ley de Ohm. Entonces tenemos que la intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Sustituyendo los valores, nos queda que tenemos una intensidad total de 10.3480511 amperios, y además tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad en la resistencia 1 y a la intensidad de la resistencia G. De una vez podemos determinar lo que equivale el voltaje en 1, su potencia y la energía que hay en esa resistencia. Entonces, tenemos que el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y como lo estamos determinando en la resistencia 1, tenemos que sustituir los valores y nos da que el voltaje en la resistencia 1 es igual a 165.5688.189 volts. Para determinar la potencia en una resistencia, tenemos que la potencia es igual al voltaje por su intensidad. En este caso va a ser en la resistencia 1. Sustituimos los valores de voltaje, que ya lo obtuvimos, y la intensidad, que ya también la tenemos. Entonces tenemos que la potencia 1 nos da un valor de 1713.319612 watts. Además que la energía en 1 también es igual a la potencia dividida entre 1000 por el tiempo que nos dan. El tiempo dado es 2.45, pero utilizaremos 2.75, ya que 45 es el 75% de 100. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que la energía en 1 va a ser igual a 4.71161518.3 kilowatts. Por consiguiente, pasaríamos a determinar el voltaje en G, ya que obtenemos lo que es su intensidad total, va a ser igual a intensidad 1 y a la intensidad en G, y tenemos lo que es su intensidad de corriente más aparte de su resistencia, por lo cual nos conviene o debemos de sacar su voltaje, y de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, en este caso G. Sustituimos los valores y nos da que tenemos un valor de 74.43118.107 volts. Además que el voltaje en G va a ser igual
al voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en F, ya que tenemos que G depende de estos dos valores. Entonces es por eso que el voltaje va a ser igual. Además que el voltaje siempre va a ser igual cuando un circuito está en paralelo. Determinando la intensidad en F, tenemos que también va a ser igual a B. Entonces, de igual forma como ocurrió en el caso anterior, tenemos su intensidad y su resistencia. También podemos sacar voltaje. Entonces, voltaje en B va a ser igual a la intensidad en B por resistencia en B. Sustituyendo valores, tenemos que es igual a 68.05002497 volts. Ok, aquí hay un pequeño error. Debería ser voltaje en B es igual al voltaje en 8, al voltaje en 9 y al voltaje en 10. Esto es porque B es un conjunto de resistencias colocadas en serie, lo cual es 8, 9 y 10. Entonces, ya conocemos la intensidad en 8 y más aparte de su resistencia, podemos obtener su voltaje. Voltaje en 8 va a ser igual a su intensidad por su resistencia. Sustituyendo sus valores, tenemos que el voltaje en 8 o en la resistencia 8 va a ser igual a 28.652642 voltios. De la misma forma, como en el caso anterior con 1, podemos obtener también su potencia y su energía. Como ya comentamos, potencia en 8 va a ser igual a su voltaje en 8 por la intensidad en 8. Entonces, sustituyendo también valores, nos da que la potencia en 8 o en la resistencia 8 va a ser igual a 102.6217374 watts. Y su energía, evidentemente la potencia dividida en 1000 por el tiempo, que ya acordamos que es 2.75, va a ser igual a 0.285288431 kilowatts. Obteniendo el resultado anterior, podemos determinar el voltaje en E, ya que conocemos su intensidad de corriente y su resistencia. Esto es porque la resistencia E contiene a las otras resistencias, las cuales son RD y RT. Además que tenemos que RD es igual a RC y R7, y RC tenemos que es igual a RA y R3, y buscamos R3. Sustituyendo los valores de la fórmula, tenemos que el voltaje en E es igual a 6.381156.101 voltios, y ese mismo voltaje en E va a ser igual en voltaje 5 y en voltaje D. Conocemos ahora el voltaje en D, en voltaje en 5 y su resistencia. Podemos obtener lo que tenemos aquí, la intensidad. Intensidad en 5, sustituyendo valores, nos da que es igual a 3.19057805 amperios. Podemos calcular también su potencia, que la potencia es igual a su voltaje y su intensidad en 5, y sustituyendo los datos, tenemos que su potencia va a ser igual a 20.35957659 watts, y su energía en 5 es igual a la potencia dividida en 1000 por el tiempo, que es 2.75. Sustituyendo valores, tenemos que la energía en 5 es igual a 0.1539692928 kilowatts. Ahora conocemos lo que es el voltaje en D y su resistencia. Podemos determinar D, debido a que, como comentamos anteriormente, D contiene a RC y R7, y lo que buscamos y RC tiene a RA y R3. Entonces la intensidad en D va a ser igual a su voltaje sobre su resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Sustituyendo sus valores, tenemos que la intensidad en D es igual a 0.3912221
amperios. Y esta misma intensidad va a ser igual a la intensidad en la resistencia C y en la resistencia 7. Conocemos la intensidad en C, también su resistencia, por lo tanto podemos determinar su voltaje. Entonces el voltaje en C va a ser igual a su intensidad por su resistencia. Sustituyendo sus valores, obtenemos que el voltaje en C va a ser igual a 0.516.122.9199 voltios. Este mismo voltaje va a ser igual en la resistencia 3, o en el voltaje de la resistencia 3 y en el voltaje de la resistencia A. Conocemos ahora el voltaje de la resistencia 3, que es lo que buscamos, y su resistencia, por lo cual podemos obtener su intensidad. Entonces, repitiendo el mismo proceso, la intensidad en la resistencia 3 va a ser igual a su voltaje sobre su resistencia. Sustituyendo los valores, tenemos que su intensidad de corriente es 0.34.408.194.66 amperios. Determinamos su potencia. Tenemos que su potencia es igual a 0.1775.5885.79 watts. Ahora, calculando su energía, tenemos que su energía, sustituyendo los valores y repitiendo el mismo proceso anterior, tenemos que su energía es igual a 0.0004883685923 kilowatt hora. Entonces, para calcular la energía total, tenemos que la energía total es igual a la sumatoria de todas las energías, y teniendo en cuenta las energías de 1, 3, 5 y 8, tenemos que la energía total del circuito, o la energía de esas 4 resistencias, va a ser igual a 5.151361.281 watts sobre hora.